Bueno, ahora, como ustedes saben, vamos a hacer aquellos que quieren preguntar rápidamente, breve, viene uno por uno y el profesor va a apuntar las preguntas para que las responda en bloque, ¿ok? El tiempo gana. Nombre, especialidad y pregunta, por favor, adelante. Para que ustedes se entrenen y entre poco expongan como Santiago, con bastante pasión. ¿No hay preguntas? Venga, venga. No. Pase por aquí. Acuérdense que esto también está entrenando a usted para que interactúen con la sociedad y los políticos. ¿Ah? Buenas noches, mi nombre es Álvaro, de la especialidad de matemática. Quisiera saber cuál es el modelo económico actual que está utilizando el gobierno, ¿no? Específicamente, pues algunas cuestiones técnicas, ¿no? Si podría explicar. Muy bien. Otra pregunta, rápidamente, nombre y especialidad. Muy bien, venga, pase usted. Claro. Mirando para allá, mira, está grabando ahí. Buenas noches, soy Mario Lamas, soy de especialidad de matemática y en su exposición muchas veces ha hecho hincapié en lo que es la producción, pero el hecho de aumentar desmedidamente la producción no afecta a los recursos naturales o la naturaleza en sí. Muy bien, buena pregunta. Siguiente. Nombre y especialidad. Buenas noches, mi nombre es Carlos Cueva, mi especialidad es Ciencia de la Computación y bueno, en una de sus diapositivas dijo que la producción aumentaba cuando la organización del Estado es coherente. Quisiera que expanda un poco más el tema acerca de esas palabras que he dicho. Gracias. Ok, gracias. ¿Otro más? A ver, la última pregunta. Muy bien, entonces, Santiago. Sí, ¿La vas a hacer sentado? Sí. Gracias. Sí. A ver, empecemos con la segunda pregunta. Dice, la producción no afecta a los recursos naturales. Claro, cuando uno extrae los recursos naturales, estás produciendo, estás afectando, se van a acabar hay recursos naturales que son renovables y otros que no son renovables. Todos los recursos naturales que no son renovables, tú los extraes, produces el cobre, el oro, y a eso no se renueva. O sea, los recursos naturales no renovables están afectados por la extracción. Estados Unidos, por ejemplo, hay palabras que nosotros acá hemos vetado. Se ha vetado el uso de la palabra estratégico, que antes, en la década del 70, habían sectores estratégicos para el país. La creencia en el modelo económico actual, la primera pregunta, la creencia es que en economía no deben haber sectores estratégicos. En una economía de mercado todos los sectores son iguales. Yo les pregunto, ¿es lo mismo el sector agrícola que el sector manufacturero, que el sector construcción, que el sector servicios? Es todo lo contrario. La igualdad de las actividades económicas es solamente teoría económica clásica, neoclásica, que dice que las actividades son iguales, los productos son homogéneos. Es lo que yo decía a ustedes. Ustedes van a ser los primeros que van a decir las actividades no son iguales, hay unas que generan más valor y otras que no generan tanto valor. Entonces no son iguales las actividades económicas. Entonces, al no ser iguales, el modelo, la palabra sector estratégico se eliminó.
y era hasta acusado de comunista aquel que decía que el Estado tenía que propulsar el desarrollo de sectores estratégicos. Sin embargo, uno se va a Estados Unidos. Yo he vivido en Estados Unidos, pues he hecho mis estudios de máster, mi PhD, he sido profesor 2 años en Arizona State University, 2 años en Pensilvania y 2 años en La Haya, en Holanda. Entonces conozco un poco la realidad de los países desarrollados. Y vas a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene sectores estratégicos. Hay sectores que ellos ni siquiera explotan, porque dice, eso no hay que tocarlo, mejor lo compramos de los otros países para que los otros países vayan perdiendo esos recursos y nosotros los conservamos. Tenemos un montón de esos recursos en Estados Unidos, pero decisión estratégica del Estado, no hay que explotarlos, hay que guardarlos para las generaciones futuras. Ese es un sector estratégico. Aquí la palabra sector estratégico era aventarle la madre, como si alguien estuviese aventándole la madre a alguien. No puede haber sectores estratégicos. En una economía de mercado todos los sectores son iguales, por decir. Es parte del modelo económico predominante que ha existido en los últimos años. Entonces, esa es parte de una característica del modelo económico, que los problemas se resuelven por el mercado solo. Que el Estado, me hace acordar a mí las discusiones políticas, diríamos, de las décadas pasadas, en las cuales, por ejemplo, se decía, el Perú tiene mucho Estado. Vargas Llosa, por ejemplo, en el año 90, cuando postuló la presidencia de la República, su eslogan era: hay que reducir el tamaño del Estado. El Perú tiene mucho Estado y poco mercado, poco sector privado. Caramba, yo agarraba y yo decía, pues, eso parece un dogma, a ver, vamos a ver los números. Entonces agarraba estadísticas, ¿cómo mido tamaño de Estado? Tamaño de Estado se mide, a ver, cuánto gasta el Estado en proporción a lo que el país produce. Es un indicador de tamaño de Estado, de todo lo que el país produce, cuánto gasta el Estado. Entonces agarraba las estadísticas del Banco Mundial y veía, a ver, estados clasificados por su gasto en proporción a su producto, y encontraba que el Perú era el penúltimo en el mundo, solamente le ganaba a Bangladesh el año 90, cuando Vargas Llosa y todos los periódicos del Perú decían, el Perú tiene el Estado más grande del mundo. Y tú cuantificabas el tamaño del Estado en las estadísticas del Banco Mundial, y el Perú era el penúltimo. Tenía un Estado que era 8%, el gasto del Estado era 8% del PBI. ¿Quiénes eran los países que más Estado tenían? ¿Quiénes creen ustedes? Estados Unidos, la Unión Europea, todos los países, Francia, Alemania. ¿Qué porcentaje del PBI gasta el Estado en esos países? ¿Quién tiene idea? Estados Unidos está como en 50%, la Unión Europea, 50% a raíz de era un poquito menos, del 45% del PBI. La Unión Europea, 45% del PBI. O sea, todos esos países tienen más Estado que lo que teníamos nosotros y lo que tenemos el día de hoy. Nosotros tenemos 8% del PBI y lo que gastaba el Estado el 90%. Ahora estamos alrededor del 16% del PBI. Pero siempre la pelea es que tenemos... Yo le decía a la gente, señores, no tenemos Estado grande. Peor todavía, tenemos un Estado tan pequeño, 8% del PBI, que somos los últimos en el mundo. Pero tenemos un agravante adicional, que ese 8% se gasta mal, porque de 8% se tiran 4, 5, 6% se lo tiran una partida de sinvergüenzas que están ahí sacando dinero del Estado sin que efectivamente el Estado cumpla su función social y su función tecnológica, por ejemplo. Entonces, claro, en el Perú no solamente hay Estado pequeño, sino hay un Estado totalmente ineficiente por la corrupción y por la manera como se gasta la plata de todos nosotros, de todos los ciudadanos.
Pero eso es diferente de decir que, no hay, que estamos en un Estado, hay que reducir el tamaño del Estado, hay que impedir que el Estado crezca más. Es parte del modelo que ha estado vigente en el Perú. Poco Estado, reducir el tamaño del Estado, que no haya sectores estratégicos, que la tecnología se desarrolla solo, que los problemas se desarrollan, los problemas que tiene la economía en el mercado se desarrollan solos. Por ejemplo, ¿por qué Perú no produce maíz? ¿O por qué San Fernando importa miles de toneladas de maíz de afuera? ¿No se puede producir maíz en el Perú? Por supuesto que se puede producir. ¿Por qué no se produce? Porque no funciona el mercado. ¿Por qué? Porque los que producen maíz son pequeños agricultores, cada uno independiente, no está coordinado. Entonces, San Fernando es una empresa grande, no necesita 2 toneladas de maíz, y no necesita comprarle a miles de productores potenciales de maíz, porque San Fernando, su gerente, oiga, yo no voy a tratar pues, con 100.000 productores de maíz, sería para mí, yo compro 100.000 toneladas, 200.000, 1.000.000 de toneladas, y las traigo a los mercados y se acabó, yo de un solo, y se acabó el problema. Entonces, claro, efectivamente, o sea, la presa, San Fernando, nunca va. Sin embargo, ¿qué está fallando ahí? Hay una falla de mercado, es una falla de coordinación de mercado. Hay falla de coordinación, hay falla de información. Esa falla de información, de coordinación, la tiene que resolver el Estado. ¿Cómo la resuelve? Interviniendo. Un Estado que es estratégico, diga, señores, aquí, bueno, pero juntemos a los agricultores. A ver, estandaricemos la producción. San Fernando está dispuesto a comprar maíz, pero si todos se juntan porque quiere 100.000 toneladas de maíz, ustedes pueden producir 100.000, así, pero necesito que me apoye la Universidad Agraria, o la parte tecnológica, porque mi maíz crece distinto que el otro, y San Fernando quiere solamente un tipo de maíz, se comienza a trabajar para generar los estándares de maíz, se involucra la universidad, viene la gerencia, ayuda a los... ¿Y quién me presta la plata para sembrar el maíz? Entonces viene... No, porque el Estado. Va donde la empresa, y así fue. Vamos a la empresa y le decimos, señores, ustedes no pueden garantizar los créditos que los agricultores van a tener que acceder para poder sembrar y cosechar y hacer su negocio. Claro, San Fernando, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero yo me cobro anticipadamente, o sea, yo le puedo garantizar a los agricultores, pero asegúrenme que me van a devolver. Entonces coloca sus condiciones, tiene su prioridad. Pero si nadie le asegura, el Estado tiene que de alguna manera intervenir también para apoyarlo. Entonces se va generando la relación entre el Estado, la empresa privada, los agricultores, la universidad. Eso es sector público, eso es Estado actuando en el mercado para desarrollar mercados, para resolver un problema de coordinación que existe en el mercado. Una vez que eso camina 2, 3, 4, 5, 6 veces, el Estado se retira y se va a solucionar otro problema de coordinación o otra falla que existe en otro lado. Porque ya eso camina solo, ya los agricultores producen, ya se estandarizaron, ya han aprendido tecnologías, la universidad ha entrado ahí y todos han progresado, ya se creó el mercado, ya funciona el mercado. Ahí lo puedes dejar caminar. Pero cuando tienes un modelo económico que te dice que el mercado es sacrosanto, que el Estado no tiene que intervenir en nada, que el mercado por sí solo genera... Se han pasado 50 años y no se puede producir maíz en el Perú. Porque no hay nadie que cree el mercado que sea capaz. El Estado tiene que hacerlo, de proyectos, actividades, y así le puedo dar miles de ejemplos. Entonces, esas son las diferencias entre el modelo económico actual y el nuevo modelo económico que hay que propender. Una mejor interrelación entre el Estado y el mercado. Conciencia de que hay que tener los ojos abiertos más que la mente cerrada. Ser menos dogmático. Y decir qué condiciones hay detrás, lo que he venido diciendo, qué condiciones hay detrás de la economía.
y en vez de pensar que hay que hacer lo mismo siempre, hay que ir cambiando de modelo o de políticas para acomodarnos a las condiciones específicas que van cambiando. El mundo es mutante mutandis, ¿sí? O sea, va cambiando permanentemente y tienes que ir cambiando tu modelo para ir adecuándote a eso, ¿sí? Y con respecto a la pregunta sobre coherencia en la organización del Estado, ¿qué significa eso? Bueno, en el campo de ciencia y tecnología es increíble, ¿eh? Ciencia y tecnología, la forma como está organizado el Estado para impulsar la ciencia y tecnología está totalmente desarticulado, es totalmente incoherente. O sea, había CONCITEC en un lado, el INIA en otro, hay institutos de investigación en varios sectores, había CITES por otro lado, un consejo de competitividad que dependía de otro sector. Al final no había ninguna coherencia ni articulación en la forma como el Estado debe enfrentar la CTI, la ciencia, la tecnología y la innovación. Bueno, eso hay que transformar, la organización del Estado tiene que cambiar. El día de hoy lo único que están haciendo, un poquito más de plata. Se han cerrado los ojos con respecto a los institutos de investigación, no los quieren ver, ahí se cierran, ahí los quieren dejar morir y están fomentando nuevas cositas, pero sin resolver los grandes problemas con un poco más de dinero. Bueno, hay que de todas maneras decir que hay más dinero que antes, que hay un poquito más de conciencia, pero nada más, no hay una organización adecuada para ello. Muchas gracias.